Muy buenas a todos y bienvenidos por última vez a un nuevo capítulo de la Basquiños League. En este caso, llegamos a los playoffs, final de temporada, últimas tres carreras donde se va a decidir todo el mundial. Como ya sabemos, estos playoffs empezamos de cero, lo que pasa que en la clasificación que habíamos tenido, en el orden, servía para gestionar la parrilla de salida en cada gran premio. Llegábamos como primer circuito a el circuito de Las Vegas, circuito donde teníamos que tener un reglaje con mucha velocidad punta para aprovechar esa recta larguísima y donde íbamos a intentar conseguir el mejor resultado posible para luchar por la victoria en estos playoffs. Salíamos en tercera posición detrás de Piñero y de Zompey. Salíamos con un neumático blando y Zompey salía con un medio, así que intentábamos tirarle el coche en las primeras curvas ya. Aquí tocábamos un poco con Zompe y teníamos que levantar, y esto hacía que también Margulio saliese con bastante velocidad, buena, muy pero que muy buena salida de Margulio, se ponía en paralelo con nosotros y vamos a estar luchando durante parte de esta primera vuelta. Aquí veíamos cómo frenábamos, hacíamos esta curva 4 en paralelo, manteníamos y salíamos con bastante mejor tracción y manteníamos una tercera posición y vamos a intentar luchar por algo más. Por ahora, esta tercera posición estaba bastante bien. En esta primera vuelta llegábamos a la recta y con el rebufo pues íbamos a pasar a Zompey a llegar, bueno, íbamos a llegar a Zompey, lo que pasa que le enseñábamos el coche, Zompey frenaba bastante tarde y mantenía la posición justito, porque aquí se le iba un poquillo el coche e incluso creo que tiraba un poco de ERS para defender posición. Nosotros también le íbamos a tirar de ERS para llegar aquí a la frenada por delante. Nos iba a aguantar el coche por el interior, iba a frenar muy tarde, le intentábamos hacer un lazo, pero también Eloy se nos tiraba por el interior, incluso a punto de hacernos un sándwich y de salir muy mal parados los tres. Teníamos que levantar el pie del acelerador porque si no, esta carrera se nos iba. Igualmente, Eloy aprovechaba también para pasar a Zompey, un movimiento bastante bonito de Eloy. Y aquí Zompey, que se iba un poquillo largo, tocaba con el muro, nosotros salíamos mejor y en esta frenada se pasaba mucho. Zompey, que estaba intentando frenar tardísimo, se pasaba mucho y nosotros aprovechábamos para pasarle y salía un coche de seguridad virtual. Coche de seguridad virtual que no aprovechábamos muy bien, se nos escapaba un pelín Eloy, pero bueno, manteníamos posición con Zompey, que llegaba bastante cerca en esa recta. De todos modos, nosotros teníamos buen ritmo e incluso íbamos a luchar en la siguiente vuelta por esta segunda posición y aparte por conseguir acercarnos un poquillo más a Piñero, que sin DRS, pues claro, en estas rectas le éramos capaces de recortar bastante tiempo. Veíamos como aquí manteníamos una lucha con Eloy, una vuelta le adelantaba yo, a la siguiente él con el DRS, es que el DRS aquí era una barbaridad. Aquí veíamos como Eloy llegaba y además Rubén, que también estaba cerca, con ese DRS también aprovechaba para tirarnos el coche y meternos pues ese adelantamiento increíble. De todos modos veía como de esta curva les costaba mucho salir e incluso teníamos que levantar bastante el pie porque estaba a punto Rubén de llevarse puesto el muro, vamos. Veíamos como en la vuelta 6 ya paraba Rubén bastante prontito y se nos abría a nosotros la ventana de parada. También veíamos como Eloy y Piñero se acercaban mucho, nosotros cometíamos algún que otro error y justo en la vuelta 6, después de que parase Piñero, salía el coche de seguridad, nos venía genial para parar en boxes y para mantener esta tercera posición. También teníamos detrás a Margulio y Rubén se había quedado, pues con esa parada tan temprana, se había quedado un poquillo más atrás. Esperábamos a que Eloy relanzase la carrera en primera posición, Piñero segundo, tiraba Eloy con neumático blando, también le había salido bastante bien haber salido con neumático medio, y veíamos como no éramos capaces de adelantar en la primera curva a Piñero, pero nos acercábamos mucho aquí, ya nos cerraba un poquillo, teníamos que levantar, salíamos con mejor tracción, nos preparábamos porque en esta recta también el rebufo hacía bastante, nos tirábamos por el exterior y Piñero poco a poco nos iba cerrando hasta que nos daba acción polémica que no tuvo sanción, aunque bueno, hubo diferentes puntos de vista. Pero igualmente en la siguiente curva, Margulio, que se había puesto en paralelo con nosotros, no veía del todo bien a Piñero
y se lo llevaba puesto, haciéndolo frenando bastante tarde, un poquillo mal, y se lo comía. De todos modos, seguíamos en la lucha, se aprovechaba Rubén de este toque. Margulio también se mantenía por delante y aquí evidentemente nos queríamos quitar a Margulio porque queríamos seguir a Rubén, seguir luchando por esa segunda plaza. Nos tirábamos al interior, frenábamos bastante tarde y conseguíamos ganar esta posición a Margulio, poniéndonos en tercera posición. Veíamos aquí como teníamos el alerón tocado después de eso, y en la vuelta 11 nos íbamos a tirar ya a Rubén. Nos tirábamos a Rubén, nos poníamos en segunda posición, y aquí lo que estábamos aprovechando era utilizar ese rebufo entre Rubén y yo para que los coches de detrás se distanciasen un poco más y tener nosotros esa posición más asegurada. Aquí igualmente yo quería seguir luchando un poquillo con él porque quería que saliese peor de la curva para no perder el DRS y mantenerme. Veíamos también como Zompei se nos intentaba tirar ahí en un punto bastante complicado, pero le cerrábamos la puerta y ya está, ya estoy harto de que se me tiren a lo loco, así que cierro las puertas y si me dan, pues sanción, a tomar por saco. De todos modos, en la vuelta 12, pensando que ya era la última vuelta, le adelantaba a Rubén, no era consciente, pasaba por línea de meta, pensaba que ya había acabado y de repente me di cuenta de que no, que era la 12, que quedaba una vuelta más. ¿Y qué pasa? Que claro, si te llegan en la última vuelta a esta recta en DRS, adiós, porque te pasa hasta el apuntador. Llegaba Rubén, llegaba Piñero y nos pasaban los dos. Frenábamos, hacíamos lo que podíamos, frenábamos un poco tarde, incluso tocábamos a Piñero por detrás. Salíamos con más tracción que ellos, gastábamos el 6% de ERS que teníamos para luchar ahí hasta el último suspiro, e incluso nos tirábamos lo más posible al interior, pero era imposible llegar. Una lástima, yo sigo creyendo que era sanción, tuvimos nuestros más y nuestros menos, Piñero y yo, pero al final la FIA decidió que no lo era. En fin, no hay mucho más que explicar en esto. Ganaba Eloy la primera carrera y se ponía líder de los playoffs. Segunda posición para Rubén, tercero Piñero, y nosotros nos poníamos en una cuarta posición que no estaba mal para seguir intentando luchar por este mundial. Teníamos buen ritmo y estábamos demostrando que teníamos buen ritmo y que podíamos luchar por el mundial de una forma consistente. Así que nos íbamos a ir a la siguiente carrera que nos iba a perjudicar un poco porque Canadá no es que se nos dé del todo bien, y además viniendo de un reglaje con tanta velocidad punta y tan poca aerodinámica, pasar a Canadá, que es un poco contraria, es un reglaje un poquillo más equilibrado, hacía bastante efecto. De todos modos nos preparábamos para la salida, sabíamos que ahora ya teníamos que buscar posiciones muy buenas, muy altas, y salíamos lo más rápido posible. Intentábamos ganar la segunda posición a Zompei, le daba un lagazo bastante importante y perdía muchas, pero que muchas posiciones. Nos colocábamos segundos y una buena salida, ganábamos posición y ahora luchar por ganar la carrera contra Piñero. De todos modos, veíamos como Piñero tenía mucho ritmo y nosotros arriesgábamos de más, nos pasábamos un poco en una salida, tocábamos muro y tocábamos un poquillo el alerón y se iba a notar mucho, ya que en esa misma vuelta ya, en esta chicane, notábamos como que para mantener el ritmo teníamos que irnos por fuera y no queríamos tampoco sancionar mucho. Veíamos también por detrás como entre Eloy y Rubén, que llevaban el alerón bien, estaban luchando, estaban perdiendo tiempo, pero nosotros evidentemente no podíamos escaparnos. De hecho, en 4 vueltas ya nos habíamos fundido el ERS para simplemente defendernos. Y en la 5, Rubén no iba a perdonar, se iba a tirar por el interior, por donde le daba la gana, porque llegaba con muchísima distancia a la frenada y nos metía una pasada increíble. También Eloy iba a hacer lo posible para adelantarnos lo antes posible. Aquí teníamos que frenar más tarde de la cuenta porque se emparejaba mucho con nosotros, salía con mejor tracción y también nos adelantaba Eloy. De todos modos, nosotros ahora lo que íbamos a intentar era pegarnos a ellos dos. Sabíamos que ellos tenían buen ritmo y si podíamos aprovechar para acercarnos a Piñero, pues mejor. De todos modos, paraba Rubén en la vuelta 6 y en la vuelta 6-7, bastante pronto, pero bueno,
paraba Rubén, también paraba Piñero en la siguiente vuelta, nosotros perdíamos bastante tiempo, nos despistaba un poco el hecho de que parasen y en la siguiente vuelta parábamos nosotros, cambiábamos alerón porque estábamos notando que en las curvas se nos estaba complicando y con el desgaste de las ruedas aún más y perdíamos más tiempo y salíamos bastante atrás. De hecho, nos encontrábamos a XDeaz, que tenía un ritmo bastante más lento que nosotros, y íbamos a tirarle el coche lo antes posible, nada más que tuvimos una opción, poníamos el DRS y lo pasábamos lo antes posible, sin complicarnos la vida. De hecho, tenía sanción, él tampoco nos iba a complicar mucho la situación. Seguíamos hacia adelante, veíamos ya a Josito, mirábamos hacia Josito, que tenía 3 segundos de sanción, y veíamos como Eloy le adelantaba y aquí podía perder un poco de tiempo, pero poco a poco pasaban las vueltas. Josito se pegaba al ritmo de Eloy, que con blandos evidentemente iba a ser muy rápido, nos iba sacando más distancia y llegó un punto en el que sabíamos que no llegábamos, forzábamos, nos ponían 3 segundos de sanción y ya no había forma de ascender más en esta carrera. Nos quedábamos en una quinta posición que nos servía para puntuar algo, pero el mundial parecía que se nos escapaba, y más aún con esta victoria de Piñero, con el segundo puesto de Eloy y Josito, que se nos acercaba bastante con esa tercera posición. De todos modos, nosotros sabíamos que este circuito no era nuestro fuerte y lo que íbamos a hacer ahora era centrarnos en Holanda, ir a por ello. Nos rompía un poco todavía seguíamos pensando un poco en el momento de Piñero en Las Vegas, pero bueno, quería intentar prepararme lo antes posible y centrarme lo antes posible en Holanda para conseguir el mejor resultado y salir con buenos puntos y quedar en la clasificación lo mejor posible. Nos preparábamos para Holanda, como siempre, organizábamos el reglaje para la carrera decisiva. El mundial estaba muy apretado, tanto para Piñero como para Eloy. Estaban luchando entre los dos por ganar ese mundial. Pero oye, en la Basquiños todo podía pasar, podía ganar Rubén, podía incluso dar la sorpresa yo si ellos hacían una mala carrera. Así que íbamos a darlo todo. Salíamos muy bien, con mucha velocidad. Intentábamos adelantar a Zompei por el exterior. Zompei se iba largo, o le tocaban, no estoy seguro, nos daba y nos hacía trompear y nos íbamos a la 9ª posición. Salida con muchos toques. Veíamos ahí también cómo tocaba Ramiso a XDeaz, que se iba fuera de la carrera. Conseguíamos por lo menos aguantar otra posición, veíamos una lucha entre Ramiso y Margulio. Al final había un toque entre Margulio y Ramiso para evitar el choque. Nosotros nos íbamos por fuera, perdíamos más tiempo aún y esto nos venía fatal. Se nos había complicado la carrera muchísimo. De todos modos, nosotros no íbamos a tirar la toalla, ahora había que bajar la cabeza, meter ritmo y hasta el final de carrera. Veíamos a David Guez y lo adelantábamos lo antes posible, no perdíamos ni un segundo. Y también nos encontrábamos a Josito, con el que estábamos luchando por la 4ª posición, así que había tenido un problema, no sé exactamente qué le había pasado, pero conseguíamos adelantarle. Veíamos también aquí como por un lagazo no éramos capaces de adelantar a Margulio, una pena porque habíamos llegado bastante bien y notábamos que teníamos más ritmo. Margulio que nos estaba complicando un poquillo el adelantamiento, pero bueno, fuimos capaces aquí de encontrar un hueco. Veíamos como se le iba un poco el coche, nos abría un poco la puerta, nos tirábamos al interior, rozábamos ahí la rueda, salíamos con más velocidad, teníamos DRS y era lo que necesitábamos para completar el adelantamiento e imponernos en 5ª posición, que bueno, no estaba mal para el caos de salida que habíamos tenido. De todos modos, seguíamos luchando por más, tanto que nos encontrábamos de repente con Eloy, que había tenido un problema y esto era un golpe bastante duro para él y para su mundial, porque ahora mismo Eloy lo estaría pasando bastante mal y si ganaba la carrera Piñero iba a ser campeón. De todos modos, nosotros queríamos luchar por nuestro puesto y si teníamos que adelantar a Eloy, lo íbamos a intentar. Veíamos cómo nos acercábamos muchísimo, también veíamos cómo había parado Rubén, nosotros parábamos en la vuelta siguiente, nos sacaba un poco de distancia Eloy y nos sacaba incluso del DRS, algo que nos iba a perjudicar bastante porque Eloy luego con neumático medio nuevo tenía mucha velocidad y a nosotros lo único que nos quedaba era tirar hasta el final de la carrera porque no teníamos absolutamente ninguna otra batalla. De todos modos, ganaba Piñero, había una sanción ahí que al final se le quitó porque fue una sanción por entrada a boxes
Así que ganaba la carrera Piñero, segunda posición para Rubén, tercera posición para Eloy, lo que hacía que el resultado fuese claro. Teníamos al primer bicampeón de la Basquiños League. Piñero ganaba por segunda vez este año la Basquiños. Y nosotros nos quedábamos en una cuarta posición por detrás de estos tres monstruos que de verdad han hecho unos playoffs increíbles. Piñero también se ha marcado una temporada regular brutal. Y estoy seguro de que si Eloy y Rubén hubiesen corrido todas las carreras, también habrían estado ahí arriba. Así que enhorabuena para ellos, enhorabuena a los tres porque se han hecho unas carreras increíbles y espectaculares y siempre es un placer correr con ellos. Veíamos también la clasificación general, cómo quedaba todo. Enhorabuena Piñero, se lo ha merecido, ha hecho una temporada increíble y espero que lo disfrute muchísimo. Y a vosotros, pues muchas gracias por ver estos vídeos, por apoyar el contenido y a la gente de la Basquiños por su trabajazo, que siempre lo han dado todo por darnos espectáculo y darnos este show. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de esta serie, yo desde luego sí, así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao.